Vamos al libro de los Romanos. Libro de los Romanos. Gloria a Dios. Vamos a hablar un tema. Son sencillos los temas, hermanos, que compartimos nosotros. Nosotros no estuvimos en la escuela teológica. Fuimos enseñados por Dios. Por revelación, simplemente el Señor puso en nosotros este sentir y ahora lo estamos poniendo por obra, ¿verdad? Amén, gloria a Así Dios. que vamos a leer Romanos capítulo 5, ¿lo tenemos? ¿Y quién vive, hermano? Cristo. Romanos capítulo 5, vamos a leer primeramente el versículo 1 y 2, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Le damos gracias a Dios. ¿Quiere levantar su mano? Señor eterno, te damos muchas gracias porque tú nos has dado el título de justos. Un justo, mi Señor, que tuvo que morir a lo terrenal, a lo carnal, para comenzar una vida nueva en Cristo. Ahora somos nueva criatura, ahora somos constituidos justos porque tú eres justo, porque tú eres santo, porque por tu obediencia, mi Señor, y por tu sacrificio alcanzamos este privilegio. Mi Dios, gracias te damos ahora en el nombre de Jesucristo. Háblanos y muéstranos qué pides de nosotros, qué mandas, qué quieres enseñar el día de hoy. Porque tu pueblo, para eso nos hemos congregado, para oír tu palabra, Señor, y ponerla por obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, dispóngase. Mire, Señor le puso fin a aquel estilo de vida que llevábamos, ¿verdad? Se acabó aquel hermano caprichoso, se acabó aquel hermano berrinchudo, se acabó aquel hermano ofensivo, se acabó aquel hermano pendenciero, ¿verdad? El Señor dice que si alguno está en Cristo, ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Amén. Entonces, el Señor nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. Y como siempre, todo aquel que nace, pues es pequeño. Y se necesita un proceso para que haya un crecimiento. Amén. Estamos hablando ahora en el sentido espiritual. Le vamos a titular a este tema el crecimiento espiritual de los justos. Crecimiento espiritual de los justos. Amén. Ahora ya que volvimos a nacer para la gloria del Señor y por el don de Dios, hermano, pues ahora tenemos que crecer. Ahora tenemos que alimentarnos del mismo Señor, de los pechos de la iglesia, de la esperanza que tenemos. Tenemos que alimentarnos. Por eso, hermano, algunos en las iglesias no pueden crecer porque no tienen comunión con el pueblo de Dios. Entonces vamos a hablar del crecimiento espiritual de los justos. Mira, ya en el Salmo 92, Salmo 92, denle la gloria a nuestro Señor. Salmo 92 nos dice el versículo 12. ¿Lo tenemos?
Salmo 92 y el versículo 12. Dice, el justo florecerá como la palmera. Y luego dice, crecerá como cedros en el Líbano. Primero va a crecer para poder florecer. Dice, crecerá como cedros en el Líbano, plantados en la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y ¿cómo? Verdes. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué quiere que crezcamos? ¿Para qué quiere el Señor que estemos fuertes, que tengamos vigor y verdor? Para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Entonces, si practicamos las obras de injusticia, hermano, la calumnia, el chisme, qué sé yo, hermano, no va a haber crecimiento. Si no hay comunión en la casa de Dios con la iglesia del Señor, no hay crecimiento. Te vas a secar, te vas a marchitar y te vas a morir. Y ya cuando se secan, son cortados. ¿Y qué dice el Señor? Echados al fuego. Qué lamentable, hermano, que haya sido gente cortada de la iglesia ya. Cortada, fíjense, que aunque quieran volver, ya no tienen, hermano, ya no tienen la motivación, ya no encuentran el lugar, ya no encuentran el momento ni la inspiración para volver a la iglesia. Entonces el justo tiene que crecer en la casa del Señor, hermano, relacionándose con el pueblo de Dios. Porque si vemos el versículo 6, de ahí mismo, del Salmo 92, está hablando de los justos, y acá en el versículo 6 habla del injusto o del que le falta la sensatez. Dice el versículo 6, el hombre necio no sabe. El hombre necio no sabe ni lo que le espera, ni lo que está provocando con su actitud. Y lo dice, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, también florecen todos los que hacen iniquidad. Pero ¿para qué, dice, hermano? Para ser destruidos. Es para ser destruidos eternamente. O sea, si floreces, si creces en justicia, es para bendición y para vida eterna y para bendición de la iglesia. Pero si creces dentro de la iglesia, hermano, con insensatez, hermano, con impiedad, dice la Escritura que vas a crecer también, vas a florecer también, pero solamente para ser destruido. Amén. Para ser destruidos eternamente. Entonces tú tienes que escoger de qué manera vas a alimentarte, en justicia o en injusticia. ¿Entendemos? Porque podemos escoger nuestro alimento, podemos fortalecernos, llenarnos de vigor para bien o para mal. Amén. Entonces, por eso habla el tema, el crecimiento espiritual de los justos, porque el crecimiento de los impíos, de los insensatos, es para ser destruidos. De repente serán destruidos y desarraigados de la iglesia. Amén. Fíjense bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A ver, dice el versículo 8, mas tú, Señor, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. ¿Quiénes son los enemigos? Dijo el Señor, seré enemigo de tus enemigos. O sea, si hay alguien que te aborrece, si hay alguien que desea el mal para ti, si hay alguien que te rechaza, si hay alguien que no acepta tu amistad, que no acepte tu personalidad,
Dijo el Señor, el que te aborrezca a ti, me aborrece a mí. El que es enemigo tuyo, ¿qué dijo el Señor? Es enemigo mío. Entonces seré enemigo de tus enemigos y castigaré a los que te afligieren. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí vamos entendiendo esto? Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo quiere el Señor vernos a usted y a mí en la iglesia? Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 4. ¿Cómo debe de ser nuestro crecimiento, nuestro proceso? Hermano, el Señor nos hizo de nuevo, pero tenemos nosotros ya que alimentarnos, que buscar los pechos de mamá, la esperanza, la iglesia es la que nos va a alimentar. Pero si no tenemos comunión con la iglesia, ¿quién nos va a alimentar? Amén. Bien. Proverbios capítulo 4 dice el versículo 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en qué, hermano? ¿Va creciendo o va menguando? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. ¿Cómo es el camino de los impíos? Es al revés, cada vez más tenebroso, cada vez más oscuro, cada vez más densa las tinieblas, hasta que no se dan cuenta en qué tropecé, por qué se me quitaron las ganas de alabar al Señor, por qué no tengo la misma libertad, por qué me caen mal los hermanos, por qué no me puedo gozar. Porque dice el Señor, no van a saber en qué tropiezan. ¿Por qué? Porque las tinieblas, dice, les cegaron los ojos. Amén. Entonces es importante, hermano, lo poco en justicia que lo mucho en impiedad. ¿Sí entendemos? Gloria a Dios. Pero ¿por qué declara esto el Señor? Si vamos al Salmo 1 y en el versículo 6, fíjense lo que nos declara el salmista. El versículo 6: porque el Señor conoce el camino de los justos. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es al revés, como el atardecer, cada vez más tenebroso, cada vez más oscuro, cada vez más denso. Entonces, fíjese bien, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Se acabó mi carrera de cristiano. ¿Por qué? Porque soy un cristiano malo. ¿Por qué perfeccionó el Señor a aquellos siervos? Porque eran creyentes justos. Todos los justos, los que creyeron en el Señor y aplicaron su voluntad a hacer las cosas bien, hermano, fueron prosperando, fueron creciendo, fueron avanzando hasta llegar a ser hombres grandes. El apóstol Pablo, cuando el Señor lo rescató, él mismo se autonombró Pablo. Antes se llamaba Saulo de Tarso, el grande de Tarso. Pero ¿cómo era? ¿Bueno o malo? Malo. Entonces el Señor le paró un alto y lo hizo empezar de nuevo. Y ahora dice, y ahora soy yo el más pequeño, el último de todos, el último, como si fuera un abortivo, que ni merezco que me llamen apóstol porque fui muy malo, dijo el apóstol. Fui muy malo, mas Dios, que es tan bueno en su misericordia, me amó, me hizo renacer de nuevo. Entonces el apóstol Pablo empezó un camino en la justicia de Dios y creció. Usted puede ver que fue el más grande de todos los apóstoles. ¿Verdad? Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Primero hay que menguar. ¿Para qué? Para poder crecer. Amén. Gloria a Dios. Porque si queremos crecer con injusticia,
hermano, vamos a tropezar en las tinieblas. Si quiero que me respeten por mi maldad, por mi arrogancia, por mi estilo duro, hermano, estoy en pecado, estoy en error delante del Señor, estoy en problema. Amén. Así que Gloria a Dios. dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Miren, vamos a ver un ejemplo ahí en el libro de Daniel. Cómo en lugar de ir en ascenso, va en descenso el mal. Miren, en el libro de Daniel, capítulo 4, dice el versículo 11. Daniel, capítulo 4, versículo 11. Dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Dice el versículo 12, su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y corten sus ramas, quítenle el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. ¿Ven? Dice el versículo 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, dice el versículo 21, cuyo follaje era hermoso, su fruto abundante y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. ¿Qué le dijeron al rey? Tú mismo eres. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Cómo le fue, hermano, al rey Nabucodonosor? Por mal. Estando tan crecido, en abundancia, en prosperidad, con poder y gloria, nomás por no reconocer al Altísimo, nomás por no querer al pueblo del Altísimo. Quería quemar a los hijos de Dios, quería acabar con ellos. ¿Sí entendemos, hermano? Cómo el crecimiento de un injusto siempre termina en el suelo de nuevo. ¿Qué tuvo que hacer un Nabucodonosor para crecer de nuevo? Obras de justicia, humillarse delante del Señor, amar al pueblo de Dios. Y comenzó Nabucodonosor, ¿verdad? Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Y luego dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al nombre del Altísimo, ¿verdad? Y mandó que todo aquel que fuera injusto, que todo aquel que no quisiera al pueblo de Dios, sea descuartizado. Ahora sí, a favor del pueblo, a favor de los justos, y hermano, y la grandeza de Nabucodonosor, entonces ahora sí fue efectiva. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué tiene, usted podría decir que tiene que ver esto con nosotros? El Señor nos plantó aquí para que creciéramos, no para que nos marchitáramos, no para que nos sequemos en el pecado, en la amargura, en el odio y en el rencor. Amén. El Señor quiere hacernos crecer en abundancia, en justicia, en paz, en esperanza y en vida eterna. Amén.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Mire, vamos al libro de los Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí en el versículo 11. Estamos hablando del crecimiento espiritual de los justos, ¿verdad? Para eso se tienen que poner comparaciones y pues acudir, hermano, a las sendas antiguas. ¿Cómo les fue a aquellos hombres que no practicaban la justicia, sino la injusticia? ¿Cómo el Señor hizo crecer a Saúl? Y después Saúl quedó en la nada. ¿Cómo hizo crecer a Salomón? Y después Salomón quedó en la nada por la maldad, porque cambió su manera de ser. Hebreos capítulo 5 dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Dice el versículo 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de qué dice, Alimento sólido. y no de alimentos sólidos. ¿Quiere gozarse con una noticia, hermano? Amén. Le acaban de quitar hasta ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para drenarle, hermano, para drenarle el líquido ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, Sí, amén, aleluya. nos escuchó el Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí la palabra de Dios dice: qué extraño es esto, que debiendo de ser ya maestros nosotros, ¿verdad? Como el Señor pone a las mujeres, a las hermanas, como maestras de qué? De honestidad, de pureza, ¿verdad? Ejemplo de las jóvenes, como maestras. Entonces llega el Señor y dice: oye, debiendo ser maestras tú. Una persona que ya está funcionando como maestro o director de una universidad, que diga: oye, tú eres reprobado, necesitas volver otra vez a empezar desde el kinder, porque no has aprendido lo principal. Imagínense qué pena le daría, ¿verdad?, a un maestro. Eres tu maestro de aquí de la secundaria y no te sabes ni las tablas del 3. El profe: oye, ponte a estudiar las tablas, ¿verdad? Qué vergüenza. Ahora, imagínense, lo primero que nos enseñó el Señor, hermano, es la justicia. La justicia. Gloria a Dios. Son las primeras clases, ¿o no es cierto? Las primeras clases, cuando se nos habló para bautizarnos, la justicia. El que hurtaba ya no hurte, el que peleaba ahora sea amistoso, el que insultaba ahora bendiga, el que quitaba ahora dé. No nos enseñó la justicia. Por eso dijo: el justo crecerá, el justo crecerá, porque nos alimentamos de la justicia, que son los pechos de la iglesia, de la esperanza. Y dice: pero debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes de bautizado? Dice: después de tanto tiempo debes ya de ser maestro. ¿Tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Nunca creció, nunca se desarrolló. ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Cómo se le llama a un niño, hermano, que tiene muchos años y no se desarrolla? Enano, un fenómeno. ¿Le gustaría que usted le dijera fenómeno?
Hermano, usted tiene tanto tiempo en el cristianismo y todavía trae un rosario colgado, todavía tiene por ahí un amuleto, un escapulario, todavía, ¿sí? ¿Me entiende? Todavía prende velas, ¿entiende? Debiendo ser ya predicador, enseñador. Y dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que han crecido. Gloria a El Dios. alimento sólido es para los que han crecido. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando se comparte un alimento como este, sólido? ¿Qué pasa? Y usted todavía es inmaduro, se va a molestar. Usted va a decir, me la está tirando a mí. Este hermano no se sube a tirar pedradas. Me cae tan mal que predique este hermano porque tira bien duro como si él fuera tan santo. Hermano, no estamos inventando, la palabra de Dios está escrita. Esto se comparte en todas las iglesias, pero tal vez los hermanos dicen, háblanos, Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Esto nos ayuda a crecer, las luchas, las pruebas, las tentaciones nos ayudan a crecer, las tribulaciones nos ayudan a crecer, pero si tú, hermano, no aceptas la palabra del Señor, te vas a quedar como enano espiritual o como un fenómeno humano. ¿Sí me entienden? Gloria a Dios. Entonces, Dios no quiere este tipo de fenómenos en la iglesia, ¿no? Dios quiere gente sana, que aproveche bien el alimento espiritual, que crezca, que a la reprensión tiemble. ¿Sí me entienden? Que al consejo se haga avisado, porque así crece. Si el pequeño nunca recibe el alimento, si el pequeño siempre rechaza lo que le den, ¿cómo va a vivir esa persona? ¿Sí entendemos? Entonces es importante alimentarnos de la palabra del Señor, pero tomarla, hermano, con acción de gracias. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es dura. Gloria a Dios. Es dura, hermano. Pero trae bendición en la disciplina en la que somos ejercitados. Amén. Entonces, Gloria a Dios. debe de haber un crecimiento. El Señor quiere un crecimiento. Mire, Primera de Pedro, vamos a ir adelantito. Primera de Pedro, capítulo 2. No podemos quedarnos así, hermano, porque seríamos anormales, cristianos anormales. Sí hay, aunque usted no lo crea, hay cristianos anormales en la iglesia. Cristianos, hermano, que en la misma iglesia roban, que en la misma iglesia blasfeman, Santo. que en la misma congregación dan malos frutos, hermano, y tratan de hacer hechicería y brujería en la misma iglesia. ¿Cómo ven? Hay cristianos fenómenos que les espera mayor condenación. ¿Sí entendemos? El Señor quiere vernos crecer como la palmera, como los cedros en el Líbano, porque no nos ha faltado el alimento. ¿O le ha faltado alimento? Este alimento espiritual, hermano, nos da crecimiento, porque el Señor, Amén, gloria a Dios. hermano, para poder exportar un cristiano a un lugar tan importante, tan valioso, tan sublime, que es el reino de los cielos, para poderlo exportar, ¿verdad? De aquí de la tierra, vamos a hacer, para exportar, hermano, siempre se escoge la mejor calidad, ¿no es cierto? Mira, y estas frutas están buenas para exportación. Mira que el trabajo que hace el hermano está bueno para exportación. Son los que llenan los requisitos, los mayores requisitos. ¿Me entienden? Si no pasa control de calidad aquí, ¿va a poder pasar el control de calidad en el tercer cielo? Entonces tiene que haber, hermano, algo especial en nosotros. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, a ver, déjeme ver si estoy en lo correcto.
Dice el versículo 1: desechando pues toda malicia. Fíjese bien lo que no debemos de comer los cristianos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿qué más? Toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. Eso no debemos de comer los niños espirituales. Ya tuvimos que haber dejado la malicia, tuvimos que haber dejado el engaño, tuvimos que haber dejado la hipocresía, tuvimos que haber dejado la envidia y todas las detracciones, los robos, las amenazas, los insultos, las mentiras, las injurias, todo eso. Dice el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios como está, hermano. Amén. La palabra de Dios como va, como está escrita, para que por ella, ¿qué dice? Crezcan para salvación, no para arrogancia, no para que me teman, no para que me tengan miedo, no para que me respeten. Porque podemos haber pastores, hermano, arrogantes, que nos hacemos pasar por gente grande, por gente importante, para que me respeten, me reverencien y que se inspiren a lo mejor para conmigo. No, hermano, tenemos que también ser humildes, compartir. Amén. También tenemos que dar. También los pastores, hermano, diezmamos, también ofrendamos. ¿Sí me entienden? Amén, gloria a Dios. También compartimos con la necesidad de la gente. Y así como ustedes ayunan, también los pastores ayunamos. Gloria a Dios. Denle pues la gloria al Señor. Gloria a Dios. Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Colosenses capítulo 2. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice el versículo 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive, nadie les estorbe para ganarse este premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Fíjense bien, si se le afectó la humildad, ya se privó del premio. Amén. Si se le afectó la humildad, dice, y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué hace, hermano? Crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, si tú no tienes comunión con la iglesia, si tú no respetas la cabeza es Cristo, y la cabeza de las congregaciones es un pastor. Amén. Y dice todos sujetos, los pastores sujetos a Cristo, sujetos a su palabra. Si yo mando que ofrenden, tengo que poner el ejemplo en ofrendar. Si yo enseño el diezmo, tengo que poner el ejemplo a diezmar. Si yo enseño que ayunen, tengo que poner ejemplo en ayunar. Si yo lo que enseñe, porque tengo que estar sujeto a Cristo. Ahora, usted también tiene que estar sujeto al pastor. Amén. Y dice la Escritura que nadie nos prive de nuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles. Aún los pastores, hermano, comparativamente somos, aunque nos quede grande el título, somos titulados los ángeles de las congregaciones. ¿Sí me entiende? Sí, amén. Esto nos queda grande, el título. Sin embargo, tiene alguien que respetar al pastor, orar por el pastor, no hablar mal del pastor. ¿Sí me entiende? Sí, amén. Para que no se afecte tu humildad
hay que darle culto a los ángeles, no te entremetas en lo que no has visto, vanamente hinchado por tu propia mente carnal, porque así no estás haciéndote de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose. ¿Cómo debe estar la iglesia? Y así se va a poder alimentar. Si no está unida, no hay nutrición. Si no estamos en comunión, no hay nutrición. Así que hay que nutrirnos uniéndonos por las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas? Los rangos, los cargos que tenemos. Por ejemplo, si los hermanos están allá sentaditos para guardar el orden, es una coyuntura para yo demostrar que soy ordenado. Hermano, con permiso voy a salir por esto y por lo otro, ¿verdad? Y si el niño está haciendo desorden y el hermano se lo lleva, usted tiene que respetar la autoridad de los hermanos que están fungiendo como quieren, porque para eso fueron puestos ahí para hablar. ¿Y usted quién es para regañar a mi hijo? Y usted, hermano, tenemos que entender que estamos unidos por estas coyunturas. Y si yo no acepto esa unificación, hermano, me voy a convertir en un fenómeno. No voy a estar nutrido, no voy a estar. ¿Por qué? Si me desuno de un miembro, me desuno del mismo Señor, porque es una cadena. ¿Sí entendemos? Las esposas sujetas a sus maridos y los maridos sujetos al Señor. ¿Verdad? Nada de que hazte al lado, viejo, tú no me interesas para nada, yo me arreglo con Dios. No, estás pasando la autoridad de Dios, ¿verdad? Esto es en el camino del Señor. Ahora, esto nos trae esa unidad, hermano, nos trae esos ligamentos, nos trae crecimiento. Y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Amén. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Gloria al nombre del Señor. Segunda de Pedro, ahora sí vamos a segunda de Pedro. El crecimiento, segunda de Pedro capítulo 3 ahora. Denle la gloria, hermano. Este es el crecimiento espiritual de los justos. Entonces, si a nosotros nos importa poco que el hermano lo haya puesto a cuidar ahí la entrada y la salida, y yo le falto el respeto, o le reclamo, o qué sé yo, paso su autoridad, así de sencillo están ofendiendo a Dios. ¿Sí? Segunda de Pedro, dijimos, capítulo 3. Capítulo 3. Dice el versículo 17. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Amén. No caiga en provocación de alguien que no respeta la palabra de Dios. Porque en la iglesia hay gente que le importa poco. Le importa poco. Si hay ocasión de mentir, miente. Si hay ocasión de robar, roba. Si hay ocasión de adulterar, adultera. Si hay ocasión de hacer lo malo, lo hace y nomás se cuida de que los demás no lo vean, pero no se cuida del Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice? No sea que arrastrado por el error de los inicuos caiga de vuestra firmeza. Mejor crezcan en la gracia. Amén. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de... ¿Cuándo? De la eternidad. De la eternidad. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole honra y gloria a Él. Porque tú dices, es que pues nadie me ve lo que robé. Bueno, pero ¿qué no se da cuenta que ya hizo falta? Que lo tenías contado, que tú contabas con eso, que tú lo tenías y sabes bien, porque llevas un control, tengo tanto, tengo así. Oigan, yo tenía tanto y ahora, ¿qué pasó? Pues el único que entra aquí es fulano. La única que hace esto es fulano. Entonces,
das con el culpable. Y sin embargo, no vamos a hacer demandas, ni escándalos, ni enfrentamientos, ni nada. Se sigue predicando para que reacciones, para que aproveches el tiempo y retomes tu crecimiento, ¿verdad? Porque alguien en algún proceso de su vida, hermano, sufre alguna enfermedad y se queda medio aturrado, le llaman, ¿verdad? De que no se desarrolló como el otro, pero fue por alguna causa, algún proceso que sufrió en su niñez. Pero más adelantito, ¿verdad?, recupera su fuerza, o qué sé yo, y de repente se da el estirón. Dice, mira el enanito, ya está grande ahora. ¿Por qué? Porque ya superó eso. Ya lo superó, eso lo entretuvo un tiempo. Y así en el camino del Señor, hermano. Pues ahorita, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo que ya fallaste, eso te estorbó mucho. Pero si de ahora en adelante tú decides hacer las cosas bien, hermano, puedes alcanzar al otro que ya lleva una estatura más grande. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Si tú le pides perdón al Señor por lo que has hecho, por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer, y comienzas a hacer como Nabucodonosor, hermano, no comenzó a hacer las cosas buenas, ¿y qué pasó? Se fue otra vez para arriba. ¿O no es cierto? Amén. Entonces no puede pasar lo mismo contigo. Es que yo ya le fallé al Señor estando bautizado. Está bien, humíllate, búscalo y haz las primeras obras, dijo el Señor. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y fíjate de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, como cuando de veras estabas arrepentido, como cuando de veras estabas enamorado del Señor. Amén, porque el que se enamora de Jesucristo ama mucho su alma. Amén, gloria a Dios. El que pierde su primer amor para con Cristo, perdió el amor para sí mismo y él solo se está lanzando al abismo. Amén. Denle pues la gloria a nuestro Dios. Vamos a Primera a los Corintios. Ahí en el capítulo 3 de Primera a los Corintios. Cuando lo tenga, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjese bien, el versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, dijo el apóstol Pablo, no pude hablarles como a espirituales. Una persona que tiene tendencias carnales, estando ya comprometido con el Señor, es una persona, hermano, que se quedó como fenómeno, como un niño todavía. No pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué es un carnal? Un niño en Cristo todavía. Un niño en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, no han crecido, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, dijo el Señor, ¿no son carnales? ¿No son carnales y andan como hombres? Entonces, si todavía, hermano, aflora en nosotros la tendencia de enemistarse, de insultar, de pelear, de robar, de mentir, dijo el Señor, nunca creciste. Eres un fenómeno, te quedaste aturrado. ¿Entendieron? Amén. Dice el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. A ver, déjeme ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, estamos en 1 Corintios 3, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 6: yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué dice? Lo ha dado Dios. Pero si yo estoy mal con Dios, aunque haya plantado Apolos, aunque haya regado Pablo, el Señor no me va a dar el crecimiento porque no le estoy dando la debida honra y gloria a Él. Porque no tengo respeto al que me plantó, porque no tengo respeto al que me ha regado, al que me ha alimentado. ¿Sí me entiende? Entonces dijo el Señor, no cuentes con el crecimiento. Así que nadie te estorbe para tu crecimiento. Quita el odio, quita el rencor, quita esas tendencias que traes de la vida antigua para que puedas comenzar a crecer. Para que puedas comenzar a crecer. ¿Por qué, hermano, tenemos que crecer? Porque tenemos que llegar a una estatura espiritualmente, a una medida, a un peso. Para ser exportado, hermano, todas las cosas deben de dar la misma medida, más o menos, el mismo peso, la misma calidad. Están dentro de un margen de calidad, ¿verdad? Y este es de primera, esto es de segunda, esto es de tercera y esto es pachanga, así le llaman, ¿verdad? A las cosas que no llenan los requisitos del control de calidad. La pachanga. ¿Y esto qué? Pues véndaselo a los pachangueros que andan vendiendo por las calles. 4 sandías por 20 pesos, llévese 20 naranjas por 5 pesos. Eso es la pachanga, lo que desprecian ya los que llevan un control de calidad. Amén. Ahora, ¿qué va a pasar si espiritualmente usted y yo no llenamos el control de calidad? No damos la medida del crecimiento espiritual. ¿Qué va a ser de nosotros? Como los malos peces que salen, ¿verdad? Que agarra la red y dice, no sirve nada. ¿Y qué hacen? Ya ni los echan al lago, los avientan a la arena y se secan y se mueren por el sol. Amén. Entonces, dele pues la gloria al Señor. Mire, ahí en el 1 Corintios, pero en el capítulo 13, dice el versículo 11. 1 Corintios 13:11. Dijo el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Mas cuando ya crecí, dejé lo que era de niño. Cuando yo era del mundo, hablaba como los del mundo. ¿No es cierto? Me portaba como los del mundo, juzgaba como los del mundo, pero ahora que ya no soy del mundo, dejé todas las cosas del mundo. Amén. Ya crecí. Ya crecí, ahora soy llamado hijo de Dios, ahora soy grande. Antes era pequeño, porque hacía las obras del diablo y el Señor me dijo que el que hace las obra del diablo es hijo del diablo. Amén. Amén. Y esos no son llamados grandes, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Entonces dele toda la gloria al Señor. Toda la gloria. Mire, vamos al capítulo 15 de ahí de 1 Corintios, pero en el versículo 58. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quieres comenzar a crecer? Ahora, ¿te has dado cuenta tú? ¿Por qué no puedo yo superar esta ofensa que me hicieron? ¿Por qué no puedo yo superar este problemita que tengo? ¿Por qué yo no puedo con esta situación? Porque eres niño, porque no has crecido, porque el Señor quiere que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el crecimiento lo da el Señor. Amén, gloria a Dios. Y 1 Corintios 15 dice el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, primeramente estén firmes,
y constantes. Constantes, ¿qué es constante? Que no seas variable. Constante. ¿Eres o no eres? Nada de que ahorita soy y mañana no soy. Ahorita te saludo, mañana no te saludo. Ahorita eres mi hermano y mañana eres mi enemigo. ¿Sí me entiendes? Ahorita soy cristiano y ahora ni me vean. No, dijo el Señor. Hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Un niño nunca deja de crecer, hermano, hasta que llega a la edad adulta, ¿verdad? Diario crece, amanece 1 centímetro más, mañana, dentro de 15 días, 3 centímetros más, y ahí la lleva hasta que llega a la estatura de su papá, o lo rebasa, llega a la edad juvenil, hasta ahí llegó, ya dio la medida que iba a dar. ¿Verdad? Entonces el Señor quiere que estemos creciendo siempre. Amén, gloria a Dios. En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es el ejercicio con el cual vamos a crecer, trabajando para el Señor, no en contra del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Segundo los Corintios 10. Segundo los Corintios 10. Y tiene razón, hermano, por eso decían la gente que dura es esta palabra. Bueno, es dura para los que se oponen, los que no la reciben, los que no la ponen por obra, pero los que se ejercitan y se disciplinan con ella, ¿verdad que no es dura? Es una bendición, hermano, que me ayuda a madurar, que me ayuda a resistir, me ayuda a crecer, a fortalecerme. Amén. Segundo los Corintios 10, dice el versículo 15: no nos gloriamos desmedidamente, o sea, no nos hacemos pasar por grandes. No nos hacemos pasar por grandes. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. ¿Ven? ¿Cómo crecemos, hermano? Trabajando, apoyando, amando, conviviendo, teniendo comunión. No podemos crecer solos, hermano. No trabajamos para nosotros, trabajamos para ustedes. La iglesia trabaja para el pastor trabaja y se esfuerza para la iglesia. ¿Sí me entienden? Eso es un intercambio de cosas. El apóstol Pablo dice: miren, yo les alimento lo espiritual y ustedes me alimentan lo material. Ustedes le dan para comer y yo les doy para que viva su alma. Amén, gloria a Dios. Dice, ¿cuál es la ventaja de uno y de otro? Yo te alimento tu alma, tu espíritu. Yo me encargo de apacentarte. Yo me encargo de decirle: Señor, déjalo, ayúdalo, levántalo, sánalo. Iglesia, ayúdenme con este hermano que está caído. Hermana, vamos a apoyar a la otra hermana que está caída, que está necesitada, que está afligida. Yo me encargo de organizar eso. Y ustedes se encargan, dijo el apóstol Pablo, de que no me falte lo necesario. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. A ver, déjeme ver. Gloria al Señor. Esto es lo importante, hermano, que ambos vayamos llevando un crecimiento. ¿Qué es esto? Una madurez, una firmeza, una seguridad de lo que estamos haciendo. No estamos jugando, hermano, a la iglesita, o no estamos probando a ver si me gusta ser cristiano o a ver si no me gusta.
No, pues voy a darle otra vueltita por el mundo. Eso no nos deja crecer, hermano. Ni los pleitos, ni los celos, ni las tiras, ni las contiendas dejan crecer al pueblo de Dios. Entonces, que nadie los prive de su crecimiento, dice el apóstol. Amén. Mire, vamos a Efesios, ya vamos llegando a la recta. Efesios capítulo 4. Y dele gloria a Dios, dice el versículo 16. Y Él mismo, el que da el crecimiento, y Él mismo constituyó a unos, fíjese bien, apóstoles, a otros los hizo ¿qué? Capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, y a otros, y maestros. O sea, ¿quién los hizo? ¿Quién los escogió? ¿Quién los preparó? ¿Quién los hizo crecer, hermano? Porque cuando viene alguien ya asignado para pastor, viene superando a veces al que tiene 15 años de bautizado. Y el otro que ya viene, apenas inicia, apenas fue bautizado el año pasado y ya está ministrando. ¿Por qué? ¿Será injusto Dios? Porque el Señor es el que los hace, el que los signa para eso. Bien puede llegar, hermano, un mocosín de los chiquitos, cuando crezca, sea mi pastor. Y voy a decir, ¿y por qué me puso de pastor este mocosín? Sí. Si yo me lo cambiaba por vago, porque yo lo hice, yo lo forjé, yo le di el alimento y yo le di el crecimiento y ahora lo respetas. Oye, pero que es mi nieto, lo respetas porque es tu pastor. ¿O no es cierto? Pero si no me cae re bien, es tu pastor. ¿Entendemos? Entonces, Él mismo constituyó, y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué dice el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad que es un reto grande este, hermano, como para descuidarlo? Tenemos que llegar a la estatura. Fíjese bien, primero la unidad. Empezamos por la unidad, el conocimiento. Tenemos que llegar por ese medio, por la unidad y el conocimiento, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un reto grande, hermano, como para que lo descuidemos. Es un reto grande. Si no damos esa medida que exige Cristo, hermano, los primeros apóstoles, los discípulos del Señor, nos pusieron un ejemplo de estatura, de medida. El Señor dijo, miren, las obras que yo hice, también ustedes las van a hacer. También ustedes las van a hacer. Cristo resucitó muertos. Pedro resucitó muertos. El apóstol Pablo resucitó muertos. Esteban resucitó muertos. Felipe, fíjese bien, levantaron paralíticos. El Señor levantó paralíticos. Y ya llega otro varón, conforme a la medida de fe de Cristo. Llega Pedro, Eneas, levántate en el nombre de Jesucristo. Ah, caray, la misma medida de fe, la misma estatura, el mismo crecimiento espiritual que Cristo. Los apóstoles levantaron muertos, paralíticos, le abrieron los ojos a los ciegos. ¿Y nosotros en qué estatura vamos, hermano? Que ni siquiera podíamos lograr que le quitaran el dren a Said. ¿Cómo es posible que nos sujetemos a un capricho de los médicos y no se lo quito y no se lo quito porque aquí mando yo? Y aquí mando yo y se lo voy a quitar cuando yo quiera.
¿Cómo es posible que la gente está haciendo su propia voluntad habiendo un poder excesivo? Amén. Gloria a El Dios. Todopoderoso Señor mueve la mano de esa gente negligente, oblígalos a hacerlo. Que es el director del hospital, tú eres el director del universo. Amén, amén. ¿O no es cierto? Y se goza uno cuando logra uno, hermano, una cosita como esta. ¿Ve? ¿Qué tanto hace que mandó la otra cédula a mi hija? Que no le quisieron quitar el tren, no se lo quisieron quitar. Bueno, ahí está él, ya se lo quita. Gloria a Dios. Es algo, hermano, lo tuvieron que meter otra vez a quirófano, porque es algo delicado, es algo que le está drenando, ¿verdad? Del cerebro, un ducto. Pero gracias al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Entonces dice el versículo 14, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿No? ¿A poco el pastor les enseña que diezmen? Está loco, el diezmo era de la ley, eso lo hace para quitarte el dinero y ahí andan. No, pues me gusta más acá, no, pues me gusta más acá. Y ahí la llevan. Y luego dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Si seguimos la verdad en amor, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer, hermano. Pero si lo primero que perdí fue el amor, a mí no me interesa nadie en la iglesia, me intereso yo y mi familia nomás. No, hermano, pues ya perdiste la batalla. Hay que seguir la verdad en amor y así vas a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿qué dice? En Cristo, en quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido, ¿cómo nos quiere a la iglesia el Señor? Entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué, hermano? El amor. El amor. Y si te falta el amor, olvídate que vas a crecer. Si te falta la unidad, olvídate que vas a crecer. ¿O se puede crecer una rama si la separan del árbol? Esa hojita que estaba tiernita, ¿puede seguir madurando si la cortas de la ramita? No, ahí se queda y se seca. Así es un cristiano que no tiene amor, que no tiene comunión con la iglesia, que no trabaja para el Señor, sino que trabaja para sí mismo. No. ¿Amén? Esto enseña pues la palabra del Señor, hermano. Y terminamos allí. Primera a Tesalonicenses. Ahí vamos a terminar. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios. Denle la gloria. Gloria a Dios. Y amén, aleluya. Aleluya. A ver, déjenme ver. Primera Tesalonicenses 4. Déjenme ver si estoy bien, No, estoy mal yo. Así que pues, le damos así la gloria al Señor, hermano. Esto es importante. Simplemente llévese la idea esta, hermano, de que tenemos que crecer, porque el Señor no quiere gente, almas que no den la medida, que no den la estatura, que no den el peso, que no pasen el control de calidad. El Señor tiene un control, hermano, de calidad. Amén. Un control de calidad, y es, hermano, pues bien importante, gloria a Dios, que lo llevemos como Él manda. Esto a veces cansa, a veces ofende, que me hablen fuerte, que me hablen duro,
pero la palabra se tiene que explicar así como va, para que nadie le estorbe en su crecimiento. Usted puede decir que los pastores nunca nos hablan de esto, porque tienen miedo de que no diezmemos, por eso nos hablan suavecito, para que estemos contentos. Y así les hablamos duro, hermano, que no diezmen, aunque no diezmen, de todas maneras usted se la va a arreglar con el Señor en cualquier falla, en cualquier detalle, usted se va a enfrentar al Señor, y nosotros tenemos la obligación de hablarles con la verdad, de alimentarles con el verdadero alimento de Dios, para que puedan crecer en Cristo, que es la cabeza. Amén. Dios les bendiga, que pasen pueblo músicos, crecimiento espiritual de los justos. Amén.